Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la semana después de la solemnidad de la Epifanía y hoy celebramos la memoria de Santa Isabela Anna Seton, religiosa fundadora de las Hermanas de la Caridad de San José. Santa Isabela Anna Seton tiene la distinción de ser la primera santa canonizada que nació en Estados Unidos. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 71 y el responsorio es: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del entorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan
y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de empezar con las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de Santa Isabela Anna Seton, memoria de quien celebramos hoy. Santa Isabela Anna Seton nace unos 2 años antes de la Revolución Americana. Nació en la sociedad alta de Nueva York, en una familia episcopal, así que ella no era católica cuando nace y cuando crece y cuando se casa. Se casa con William Seton, que también era de clase alta, hombre de negocio, pero el gozo del matrimonio pues le duró muy poco, porque a los 4 años de casarse muere su suegro, el papá de William, que después le deja el negocio al hijo. Y William, pues, por más que trata, no puede sacar el negocio adelante y fracasa el negocio, y junto con el negocio, pues su salud. Y es así como William Seton y Isabela Anna Seton fueron a Italia buscando recuperar la salud de William. Desafortunadamente, William muere en Italia y es ahí donde Isabela Anna Seton entra en contacto con la Iglesia Católica. Y después de que regresa a Baltimore, Maryland, Estados Unidos, pues ella decide ser recibida en la Iglesia Católica. En el año 1805 es recibida en la Iglesia Católica, y muy pronto después de que entra en la Iglesia Católica, pues empieza a trabajar para la Iglesia, particularmente para los niños, fundando la primera escuela católica gratis. Para esto fundó esta congregación de las Hermanas de la Caridad de San José junto con otras dos mujeres que en las constituciones pues hicieron posible de que Ana, que tenía 5 hijos, aún siguiera con la responsabilidad y la formación de sus hijos. Ella no solamente es la fundadora, sino también pues la que promueve la educación de los niños y la educación religiosa, y repito, particularmente la educación católica gratis, ¿no? Muere 16 años después de que fue recibida en la Iglesia Católica, pero dejó una legacía impresionante. Las Hermanas de la Caridad de San José aún hoy en día continúan trabajando para la Iglesia, para el reino de Dios, particularmente para las comunidades más necesitadas. Así que hoy le damos gracias a Dios por la vida de esta gran mujer, Santa Isabela Anna Seton, fundadora, religiosa, y un gran testimonio de perseverancia, particularmente en los tiempos que ella vivió, cuando el catolicismo en Estados Unidos aún no era visto bien y era rechazado en gran parte, particularmente por la sociedad alta de donde ella provenía. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy, de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Aquí nos encontramos con el tema del amor, un tema que es bastante denso en esta carta primera de Juan. La palabra amor, que utiliza en griego la palabra ágape, se encuentra en esta carta unas 43 veces en sus diferentes formas, como verbo, como adjetivo. Y es este tema, el tema del amor, lo que predomina en esta primera carta de Juan. Y el amor ágape es un amor muy particular, es un amor que tiene su fuente y sus principios en Dios. Es el amor que busca y tiene solamente un fin, el fin del bien del prójimo. Pero buscar el bien del prójimo no es posible si uno no antes ha recibido
Este mismo amor de Dios que despierta en nosotros de compartir con otros lo que Dios gratuitamente, un amor que no hemos merecido, que no hemos ganado, pero que igualmente Dios lo volca sobre nosotros y nos dice, a pesar de ti mismo, a pesar de tus pecados, a pesar de lo que te has rebajado, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, ¿no? Y es esta experiencia del amor de Dios, el amor ágape de Dios, que despierta en nosotros el deseo de imitar a Dios, de compartir y de donarnos buscando solamente una cosa, el bien del prójimo. La otra particularidad de ese tipo de amor es de que no espera recompensa. Si al quien se le ama con ese tipo de amor, pues responde alabados a Dios, ¿no? Ya la respuesta, ya el corresponder es un regalo que no se esperaba, que no se exigía, pero que al recibirlo, pues uno lo recibe con gratitud, porque aquella que lo ha recibido, pues ha despertado a esta realidad de saberse amado, de saberse aceptado, a pesar de sí mismo, ¿no? Y este es el tipo de amor del cual esta primera carta de Juan habla tanto, y aquí en esta carta nos deja plasmada esta bella reflexión sobre el amor. Dice, queridos hijos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Así que este amor tiene su fuente, su raíz en Dios. Y el renacer en Dios es sabernos amados, sabernos aceptados, aunque no lo hemos merecido, aunque no lo hemos meritado. Esta es la experiencia de renacer en Cristo, no por decisión o por intención humana, sino por la iniciativa de Dios que a pesar de nosotros mismos nos dice, son míos. Yo los he creado y creo que toda mi creación, llegue a la plenitud para la cual fue creada, ¿no? Y esta es parte fundamental de la experiencia del amor ágape, el cual habla este autor de la primera carta de Juan. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él, ¿no? Así que en la encarnación de Dios en Jesucristo se encuentra la manifestación más clara, más profunda del amor de Dios para con nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el sacramento de Dios para con nosotros. O sea, Dios en Jesucristo expresa, manifiesta su amor por nosotros, lo cual en nosotros, después de reconocer, después de regocijarnos, después de dejar que este amor de Dios despierte en nosotros esta misma capacidad, entonces nuestra respuesta a este amor de Dios es el amor al prójimo. Así que para nosotros el sacramento del amor a Dios es el amor al prójimo. Así que aquí la conexión que es constante en esta primera carta de Juan es de que amar a Dios es amar al prójimo y amar al prójimo es expresar el amor a Dios. Y no se puede separar esta unión que hace el autor explícita, que no se puede decir yo amo a Dios si tú no amas al prójimo. El amor a Dios está íntimamente unido al amor al prójimo. Y después ahora vienen estas palabras impresionantes. Dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Yo creo que a veces nos damos de palmaditas en la espalda cuando pretendemos que lo que nosotros decimos de Dios, lo que nosotros profesamos de Dios, es la expresión más bella de nuestra fe. Pero no es así. Mucho más importante y mucho más fundamental para nuestra fe
no es de que nosotros digamos, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo amo a Dios, yo espero en Dios. Mucho más importante que esto es confiar y decir y vivir que Dios cree en mí, cree en ti, de que Dios confía en ti, de que Dios espera en ti, de que Dios te ama a ti. Esto es mucho más importante de lo que nosotros podamos decir de Dios. Así que lo que Dios dice de nosotros está por encima de todo lo que nosotros podamos decir de Él e identificarnos con lo que Dios dice de nosotros. Ahí es donde está la fuente de nuestra vida en Cristo, de que a pesar de nosotros mismos, Dios nos dice: tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado. O sea, lo que Dios dice de nosotros es: yo te amo, yo confío en ti, yo espero en ti, yo creo en ti. Y es esta realización como una gracia de Dios lo que hace posible en nosotros poder corresponderle con pura gratitud, porque no es un amor que hemos merecido, que hemos ganado o que meritamos. Es un amor gratuito que Dios, por pura iniciativa suya, volca sobre nosotros, sus hijos e hijas, sobre toda la creación, para que todo cuanto Dios ha creado podamos llegar a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Así que esta lectura de hoy, en cierta manera, lleva a su punto máximo la reflexión de este autor de la primera carta de Juan dentro del tema del amor. Así que mucho más importante de lo que nosotros podamos decir de Dios, profesar acerca de Dios, es lo que Dios dice acerca de nosotros. El amor consiste en esto. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo. Clara manifestación de su amor en la encarnación, al hacerse uno con nosotros, como víctima de expiación por nuestros pecados. Así que lo que Dios está haciendo en Jesucristo es reconciliando a toda la creación, reconciliando a sus hijos e hijas, aun cuando no lo hemos merecido. Y este acto de reconciliación que Dios lleva a cabo, lo que hace es que nos acerca a Él mismo por su propia iniciativa y por su gracia. Nos sana, nos reconstituye y nos regresa la dignidad y la identidad que quizás nosotros hemos negado, pisoteado o no aceptado. Y nos dice al estilo del hijo pródigo: ven, regresa a la casa de tu padre, revístete con la dignidad que es tuya, la dignidad que quizás tú has pisoteado, que quizás tú has negado. Y así como el padre en la parábola del hijo pródigo reviste a su hijo, que regresa humillado, que regresa arrepentido, que regresa dispuesto a que su padre lo trate como un siervo, pero que el padre lo recibe como su hijo amado. Le pone una túnica, le pone un anillo en el dedo, le pone sandalias en los pies. 3 símbolos de la dignidad que el hijo había rechazado y perdido y pisoteado, pero que el padre se la regresa por la pura iniciativa, por el puro amor de Dios Padre. Y aquí está, pues, el corazón del mensaje de Jesucristo. El amor que Dios ha derramado en su Hijo, el amor que se ha hecho uno con nosotros, el amor que se ha hecho carne, que ha tomado nuestra humanidad para manifestarnos hasta dónde llega el amor de este Dios y a qué nos llama en su Hijo amado Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Ahora bien, nos movemos al Evangelio de Marcos. Ya el contexto de este Evangelio de Marcos: Jesús ha enviado a sus discípulos a que proclamen lo que Él mismo está proclamando también, y a sanar enfermos, a expulsar demonios. Así que los discípulos son una extensión de Jesús mismo y
después de esta primera experiencia misionera, regresan ellos y Jesús quiere irse con ellos a un lugar solitario para compartir las experiencias que han tenido. Pero cuando se marchan al otro lado del lago, se encuentran de que ya ahí lo esperan a Jesús una gran multitud que le traen a los enfermos, y Jesús se conmueve por lo que ve. La multitud de gentes. La escena nos cuenta de miles de personas que están ahí esperándolo, y Jesús los ve y se compadece porque los ve como un rebaño sin pastor. Y Jesús, en vez de dedicarse el tiempo a sus discípulos, pues él les empieza a enseñar a esta multitud. Y después viene la escena donde los discípulos vienen y le dicen a Jesús que despide a la gente para que vayan a buscar provisiones porque están en un lugar despoblado. Y es aquí donde empieza este evangelio, esta escena de hoy. Dice: en aquel tiempo, al desembarcar, Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Y ahora aquí entran los discípulos, y quizás uno se pregunta por qué, cuál es la motivación de los discípulos cuando vienen a Jesús y le dicen que despida a la gente. Quizás porque ellos, los discípulos, quieren estar a solas con Jesús para compartirle a él sus experiencias, o se sienten molestos de que no los dejan estar con su maestro, con su Señor. No podemos intuir la motivación o intención de los discípulos en acercarse a Jesús pidiéndole que despida a la gente, pero sí por lo menos podemos hacer la pregunta: ¿qué fue lo que los movió? ¿Fue realmente interés por la multitud o quizás un interés más personal de ellos? Dice: cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Jesús, sin pensarlo, les dice: denles ustedes de comer. Y parece que los discípulos tienen una reacción que no esperaban, ¿no? Una reacción que uno fácilmente se puede imaginar, que dice: ¿estarás loco? ¿De dónde vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer a tanta gente? Así que la respuesta de los discípulos a lo que Jesús les dice: denles ustedes de comer, es impresionante, es impactante. Y Jesús quizás se da cuenta de que el nivel en donde se encuentran sus discípulos es muy diferente a donde Jesús se encuentra. Jesús se encuentra en un nivel en el cual todo es posible por la gracia de Dios. Los discípulos apenas están conociendo no solamente a Jesús, sino también la misión de Jesús y el poder de Dios trabajando en Jesús. Así que hay dos niveles muy diferentes en la cual Jesús se encuentra y en la cual los discípulos se encuentran. Jesús les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados para 5,000 personas es el número que el evangelista Marcos nos da. El evangelista Marcos, como también Mateos, en sus evangelios nos dan 2 escenas de multiplicaciones de pan para alimentar a gran número de personas. A diferencia del evangelio de Lucas y de Juan, que solamente nos dan una narración de la multiplicación de los panes. Pero lo que tenemos en los 4 es por lo menos una historia en común en los 4 evangelios. Sí que es una escena impresionante, pero yo creo que hemos de preguntarnos esta pregunta que es muy importante: ¿cuál es el sentido de esta multiplicación de los panes? Porque si lo dejamos solamente en un milagro de que Jesús alimenta a una multitud de gente y lo vemos como un fenómeno, ¿no? Y que después, cuando hacemos la conexión con esta multiplicación de los panes y la alimentación de miles y lo conectamos con la Sagrada Eucaristía, pues corremos el riesgo de que simplemente quedarnos con el milagro, con lo
excepcional con lo fenomenal y perdamos de vista cuál es el significado que Jesús nos deja en esta multiplicación de panes, que está conectado también con la Sagrada Eucaristía. Porque cuando espiritualizamos la Sagrada Eucaristía o cuando espiritualizamos estos milagros y no lo conectamos con el significado que tienen para nosotros, pues entonces simplemente lo desconectamos con el por qué Jesús lleva a cabo esto y qué es lo que nos quiere comunicar. No simplemente un fenómeno, no simplemente algo excepcional, sino que algo más. ¿Y cuál es este algo más? El significado es de que esta multiplicación de los panes está centrado en la unidad y en el compartir. La unidad y en el compartir, lo cual está también presente en la Sagrada Eucaristía. Así que Jesús toma estos 5 panes y los pescados y después hace una oración y después empieza a distribuir él los panes y los pescados a los discípulos y los discípulos después lo comparten con la multitud de personas que están agrupados, nos dice el Evangelio, en grupos de 100 y de 50. Aquí este Evangelio nos da la imagen que tenemos en el Salmo 23, donde nos presenta esa imagen de estar en pastos verdes, en cierta manera al aire, al aire, y el Señor Dios, aquí representado por Jesucristo, pues alimentando a sus ovejas, atendiendo a los suyos. Es algo que aquí, cuando dice entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, ¿no? Esta es una imagen que resalta mucho en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, el Señor es mi refugio, el Señor es quien me hace reposar en praderas verdes, dice. Y se acomodaron en grupos de 100 y 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios y partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Y aquí nos da el final, donde dice la cantidad de personas que fueron alimentadas. Comieron todos hasta saciarse y con todas las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Número 12, número simbólico de plenitud, que también hace referencia a las 12 tribus como a los 12 apóstoles, ¿no? Los que comieron fueron 5,000 hombres. Ya los otros evangelios, creo que el de Lucas dirá que solamente 5,000 hombres sin contar a las mujeres y niños, ¿no? Sí que es un grupo impresionante, pero repito, ¿cuál es el punto fundamental que hemos de aprender de esta escena? No simplemente de quedarnos anonadados por el milagro, no simplemente por que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo este acto fenomenal que de unos cuantos panes y pescados alimentar a tantos, ¿no? Y ¿cuál es el punto principal? Que Jesús en esta multiplicación de los panes lo que busca es unidad. Y esto lo tenemos en cómo las personas fueron reunidas en grupos de 100 y 50, ¿no? Cuando habla de grupo, habla de unidad. Y también el de compartir. Hay un detalle aquí muy interesante que casi siempre lo brincamos cuando dice, los que comieron fueron 5,000 hombres y después dice, recogieron 12 canastos de lo que sobró. La pregunta es, bueno, ¿y estos canastos de dónde salieron? Y cuando escuchamos canastos, ¿cuál es la imagen que tienes en mente? No son esos canastos de los panaderos, ¿no? Donde llevan una cantidad de panes cuando van a la entrega, ¿no? Los canastos a los cuales hace referencia eran pequeños canastos que la gente
particularmente los hombres, llevaban colgado del cinturón donde llevaban provisiones para 1 o 2 días. Así que eran canastos pequeños donde los hombres particularmente llevaban alimentos cuando estaban fuera de casa o lejos de casa, ¿no? Así que esos fueron los canastos que llenaron. No eran canastos grandes, no eran canastos de panaderos, eran canastos de provisiones que hombres particularmente llevaban consigo cuando andaban lejos de casa, quizás cuando salían a trabajar, ¿no? Y este detalle nos da a entender de que junto con la multiplicación que Dios hace de estos panes y estos pescados, también lo que se lleva a cabo de que el resto de esta multitud también, al ver lo que Dios en Jesucristo está haciendo, ellos también son llamados a compartir de lo que ellos traen. Porque el detalle de los canastos es la clave para poder entender e interpretar esta escena. De que había suficiente entre ellos y también por lo que Dios en esa bendición en Jesucristo de lo que ellos mismos traían, por encima de eso también el resto de la gente pues fueron movidos para compartir. Y aquí es donde entra el tema de la Sagrada Eucaristía como unidad y compartir. Porque si nuestra Sagrada Eucaristía no nos lleva a la unidad como comunidad, a la hermandad, a la solidaridad para compartir de cuanto somos y tenemos, entonces no hemos entendido aún el sentido de la Sagrada Eucaristía y simplemente la hemos dejado en algo espiritual, algo que no toca de pies a tierra, ¿no? La Sagrada Eucaristía no puede ser simplemente algo espiritual, tiene que ser algo que nos lleve a la unidad como iglesia, como comunidad, como pueblo de Dios y también para compartir. Porque todo cuanto hacemos y somos, todo cuanto tenemos y poseemos, somos llamados a compartirlo, puesto que todo lo tenemos que ver en relación a la generosidad y a la abundancia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretianos. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.